Buenas tardes, ingeniero. Bueno, para no perder el día, infelizmente no me quedó otra que programarla a las 2 de la tarde, pero sí con el único objetivo de no perder esta clase de práctica que les va a servir de mucho. Son ejercicios tipo que les van a ayudar a resolver los ejercicios de la lista que les he dado para que practiquen y para que tengan una buena preparación para el examen final. Entonces vamos a comenzar con unos ejercicios de fuerza electromotriz. Entonces, una bobina circular formada por 100 espiras de 5 centímetros de radio se encuentra situada perpendicularmente a un campo magnético de 0.24 Tesla y nos pide determinar la fuerza electromotriz inducida en la bobina en los siguientes casos con un intervalo de tiempo de 0.05 segundos. Aquí vamos a ponerle para que no nos confundamos. Entonces, tenemos el plano, donde está la espira, el vector superficie hacia arriba, siempre es normal al plano, el vector campo magnético, como dice, ¿no? Se encuentra situado perpendicularmente a un campo magnético de 0.24 Tesla. Entonces tenemos el plano de la espira, es perpendicular al campo magnético. Y nos dice calcular la fuerza electromotriz inducida para los siguientes casos. A, se duplica el campo magnético. B, se anula el campo magnético. C, se invierte el sentido del campo magnético. D, se gira la bobina en torno al eje paralelo al campo magnético. Entonces este es un eje, hay que girarlo. Y D, se gira 90 grados en torno al eje perpendicular del campo magnético. Solución. Primero vamos a ver las condiciones iniciales. Tenemos los datos, n igual a 100 espiras, la superficie nos da el radio de 5 centímetros, la superficie de una circunferencia es pi por e al cuadrado, convertimos los 5 centímetros en metros, y tenemos que la superficie sería igual a 7.8538 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El campo magnético es igual a 0.24 Tesla. Como la espira está perpendicular al campo magnético, entonces el ángulo entre el vector superficie y el vector campo magnético es 0, y la variación del tiempo, el intervalo de tiempo es 0.0 segundos. Con esos datos calculamos la situación inicial. Tenemos la fórmula genérica de la fuerza electromotriz inducida, que es igual a menos la variación del flujo con relación al tiempo, o el flujo magnético sobre el tiempo. Entonces, para el ángulo igual a 0, tenemos que el flujo inicial, el flujo phi sub índice 0, va a ser igual a la cantidad de bobinas que multiplica el campo magnético por la superficie por el coseno del ángulo que existe entre el vector superficie y el vector campo magnético. Este vector superficie es un vector que es normal a la superficie en cuestión. Entonces calculamos el phi inicial y tenemos que nuestro phi inicial en condiciones de inicio es igual a 0.1884 Weber. Con esos datos, con ese phi inicial, ahora tenemos que, nos dice, se duplica el campo magnético. Al duplicarlo, como era 0.24, ahora es 0.48 Tesla. Las condiciones son las mismas, el vector campo magnético hacia arriba, el vector superficie hacia arriba, el mismo radio, entonces se mantiene el ángulo igual a 0, y aquí tenemos que el phi del ítem A será igual a n, número de espiras 100, campo magnético ahora es 0.48 Tesla, en la superficie continúa la misma, 7.8538 por 10 a la menos 3, y el coseno de 0. En este caso, entonces vamos a tener que el phi del ítem A, phi de flujo del campo magnético, es igual a 0.3769 Weber. Y ahora calculamos con la fórmula nuestra fuerza electromotriz.
La fuerza electromotriz es la variación del flujo con relación al tiempo. Entonces, menos el phi del ítem A menos el phi inicial sobre el tiempo, que es 0.05 segundos. Vamos a tener que la fuerza electromotriz para el ítem A será de menos 3.77 voltios. Ahora nos dice que se anula el campo magnético, B igual a 0. Entonces, inducción magnética igual a 0. Entonces, no existe ahora en este caso campo magnético, pero tenemos las condiciones iniciales. Entonces, el phi del ítem B es igual a 0 Weber. Otra vez aplicamos la fórmula phi del ítem B menos phi inicial sobre el tiempo. Entonces, menos 1884 sobre 0.05. Entonces, la fuerza electromotriz para el ítem B será igual a 3.768 voltios. Como les decía, este ejercicio es tipo y les da diferentes situaciones que les van a servir para resolver otros ejercicios. El ítem C, se invierte el sentido del campo magnético. En este caso, el campo magnético es hacia abajo, el vector de superficie sigue hacia arriba. Entonces, ¿qué pasa con el ángulo? En este caso, el ángulo ahora es 180 grados. Reemplazamos en el valor de la fórmula y vamos a tener que el phi para el ítem C es igual a menos coseno de 180 menos 1, entonces va a dar menos 0.1884 Weber. Para la fuerza electromotriz tenemos que el flujo del campo magnético del ítem C menos el flujo inicial. Tenemos dos signos menos. Con el menos adelante queda positivo, entonces da 7.536 voltios. Si se gira la bobina 90 grados en torno al eje paralelo del campo magnético. ¿Qué significa esto? Tenemos aquí y solamente giramos en torno al... Si giramos solamente en el eje paralelo al campo magnético, quiere decir que no hay variación. Entonces no varía la fuerza electromotriz. Entonces la fuerza electromotriz va a ser igual a 0. Y si se gira la bobina 90 grados en torno al eje perpendicular del campo magnético, en este caso, fíjense, si giramos en el eje perpendicular al campo magnético, vamos a ocasionar que se vuelva, el campo magnético va a quedar 90 grados con relación al vector de la superficie. Entonces, en este caso, el alfa va a ser igual a 90 grados. Reemplazamos en la fórmula y tenemos que el flujo del ítem E va a ser igual a 0. Reemplazamos los datos y tenemos que la fuerza electromotriz será igual a 3.768 voltios. Entonces, es un ejercicio que tiene 5 ítems, pero que les da diferentes posiciones, siempre considerando una bobina con N igual, una bobina con N igual a 100. Es decir, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio? Es solamente aplicación de la fórmula directa. Son dos fórmulas. La fórmula del flujo magnético y la fórmula de la fuerza electromotriz. Ahora nos dice, en una región del espacio hay un campo magnético cuyo módulo varía con el tiempo según la ecuación BT, BDT. Vamos a colocarlo mejor. Para que no haya confusión. En una región del espacio, un campo magnético cuyo módulo varía con el tiempo según la ecuación B de T igual a T al cuadrado menos 4T Tesla. En esa región se coloca una espira de área igual a S igual de superficie 0.1 metros cuadrados, colocada de tal forma que el campo magnético es perpendicular al plano de la espira. O sea que otra vez tenemos que el campo magnético es perpendicular, entonces el ángulo alfa va a ser es igual a la situación del ítem A. Entonces, calcular el flujo del campo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo. Ítem B,
calcular la fuerza electromotriz inducida en la espira en función del tiempo. Entonces nos da una función, nos da una ecuación en función del tiempo, B de t igual a t al cuadrado menos 4t, nos da la superficie que es 0.1 metros cuadrados, nos da el ángulo que es igual a 0 grados, y nos dice que es una sola, que n es igual a 1, o sea, una sola espira. Entonces, para el tema, tenemos la fórmula del flujo magnético que es igual a n por n el número de espiras, b que es el campo magnético, s que es la superficie, y el coseno del ángulo que existe entre el campo magnético y el vector normal a la superficie. Entonces, nos dice que calcular el flujo del campo magnético que atraviesa la espira en función del tiempo. Entonces, tenemos que dejar en función de t, ¿no es cierto? En función del tiempo. Entonces, aquí reemplazamos solamente, colocamos los valores, coseno de teta 1 por 0, 1 por 1. Entonces, vamos a tener 0,1t al cuadrado menos 0,4t. Weber. Para el ítem B, tenemos que, en este caso, tenemos que aplicar la fórmula derivada primera del flujo magnético con relación al tiempo. Derivamos 0.1t al cuadrado menos 0.4t, eso nos va a dar 0, menos 0.2t más 0.4 voltios, ¿no? Derivamos solamente, ¿qué nos dice? Cuando existe una magnitud en función del tiempo, se debe derivar. Entonces aquí derivamos con relación al tiempo. También no hay ningún problema. Es las mismas dos fórmulas, solamente que en este caso, como tenemos una función en función del tiempo, tenemos que aplicar la derivada primera con relación al tiempo. El ejercicio 3, ahora vemos el movimiento circular uniforme, ley de Newton, una bobina de superficie 0.03 metros cuadrados y n igual a 10 espiras, se encuentra en el instante inicial en el interior de un campo magnético uniforme de 0.1 Tesla, que es perpendicular al plano de su superficie. Si la bobina comienza a girar alrededor de uno de sus diámetros con una velocidad angular constante de 120 revoluciones por minuto, calcular, o sea, tenemos el campo magnético que es perpendicular al plano, pero en este caso la bobina va a girar alrededor de uno de sus diámetros. Nos dice calcular la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo. Pregunta B, calcular la fuerza electromotriz inducida máxima. C, calcular la fuerza electromotriz inducida en un tiempo igual a 0,15 segundos. Entonces aquí tenemos que el flujo es igual a n por campo magnético por superficie por coseno del ángulo entre el campo magnético y el vector normal a la superficie. Tenemos que la fuerza electromotriz es menos la variación del flujo con relación al tiempo. Aplicamos la fórmula. Sacamos. Tenemos que el número de espiras, el campo magnético y la superficie son constantes. Entonces aquí tenemos, como tenemos una velocidad, tenemos una variación del coseno de ángulo alfa, como está girando la bobina, de acuerdo al movimiento circular uniforme, se tiene que el ángulo en que gira con respecto al tiempo es dado por alfa va a ser igual a alfa 0 más omega t. Esto lo extraemos de física 1, movimiento circular uniforme. Entonces reemplazamos el valor de alfa, que es igual a alfa 0 más omega t. Efectuamos la derivada, va a ser igual a n por número de espiras, por campo magnético, por superficie, por la velocidad angular. Y tenemos que convertir esta velocidad angular de 120 revoluciones por minuto a radianes por segundo. Entonces, debido a que se tiene una velocidad angular, el cálculo del seno debe ser hecho en radianes. Entonces, la fuerza electromotriz inducida en función al tiempo. Aquí como no hice el ejercicio, tenemos que esta espira va a comenzar a girar con relación a su
a su diámetro. O sea, va a dar vueltas en un eje diametral. Entonces, en t igual a 0, alfa, su índice 0 es igual a 0 radianes. Pero, ¿cómo calculamos nuestra velocidad angular? La velocidad angular son 120 revoluciones por minuto. 2 pi radianos es una revolución. Un minuto son 60 segundos. Entonces, 120 revoluciones por minuto corresponde a 12.57 radianes por segundo. Entonces, este valor de la velocidad angular lo colocamos con los datos y tenemos que la fuerza electromotriz va a ser igual a la cantidad de bobinas por el campo magnético, por la superficie, por la velocidad angular que multiplica el seno de alfa 0 más omega t. Reemplazamos los datos que tenemos. Tenemos que alfa 0 en t igual a 0 es igual a 0 radianes. Y vamos a tener que la fuerza electromotriz inducida en función del tiempo va a ser igual a 3.771 seno de 12.57 t. Este es el ítem A. Ahora el ítem B nos dice que la fuerza electromotriz inducida máxima de esta fórmula, en función al tiempo, tenemos que la fuerza electromotriz inducida máxima va a ser igual, cuando este seno es igual a 1, entonces la fuerza electromotriz inducida es igual a 3.771 voltios. Y la fuerza electromotriz inducida en un tiempo igual a 0.15 segundos, es solamente reemplazar ese valor en la fórmula. Pero les hago la siguiente aclaración. Su calculadora, en este caso, como tenemos la velocidad angular en radianes por segundo, tenemos que usar radianes para calcular el seno. No podemos usar en Degas. La calculadora, para este caso, de la fuerza electromotriz inducida, tiene que estar seleccionada en radianes para encontrar el valor de que la fuerza electromotriz será igual a 3.5848 voltios. ¿Alguna pregunta? Pasamos al siguiente ejercicio y nos dice, considerando una espira conductora de radio R igual a 10 centímetros, situada en el seno de un campo magnético uniforme. Aquí tenemos otro reloj. Uniforme. De 0.5 Tesla. Calcular el flujo del campo magnético que atraviesa la espira. Sí, el campo magnético es perpendicular al plano de la espira. B, el campo magnético es paralelo al plano de la espira. D, el campo magnético forma un ángulo de 60 grados con el plano de la espira. D, el campo magnético forma un ángulo de 60 grados con el eje de la espira. Entonces, este ejercicio también es tipo y sirve para resolver varios otros ejercicios. Entonces, como datos tenemos que el radio es igual a 10 centímetros. La superficie, convertimos los centímetros a metros. Vamos a tener que la superficie sea igual a 31.4159 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. El campo magnético uniforme de 0.5 Tesla y la N igual a una bobina. Entonces, para el ítem A, tenemos que alfa es igual a 0, ya que el campo magnético es perpendicular al plano de la espira, entonces el alfa es igual a 0, el ángulo alfa es 0. Reemplazamos los valores y tenemos que nuestro flujo magnético o flujo del campo magnético será igual a 0.0157 Weber. En el ítem B nos dice que el campo magnético es paralelo al plano de la espira. Entonces, en este caso, el campo magnético va paralelo al plano de la espira, está formando un ángulo de 90 grados con el vector normal a la superficie. Entonces, en este caso vamos a tener seno de 90, 0. El flujo magnético, el flujo del campo magnético será igual a 0 en el ítem B.
Para el ítem C nos dice, fíjense la diferencia. En ítem C nos dice que el campo magnético hace un ángulo de 60 grados con el plano de la espira. Entonces, ¿qué ángulo tenemos que usar? El complemento, ¿no? Porque en la fórmula se usa el ángulo que existe entre el campo magnético y el vector normal a la superficie, este vector de superficie. Entonces, el complemento alfa va a ser igual a 30 grados. Reemplazamos los valores con alfa igual a 30 grados y tenemos que el flujo del campo magnético será igual a 0.0136 Weber. Y el ítem D nos dice que el campo magnético hace un ángulo de 60 grados con el eje de la espira. Pero el eje de la espira es el normal, ¿no es cierto? El eje de la espira va a estar en el centro de la espira hacia arriba, entonces va a ser 60 grados directamente. Reemplazamos el valor de coseno de 60 y vamos a tener que el flujo del campo magnético sería igual a 7.8539 por 10 a la menos 3 Weber. Volvemos al movimiento circular uniforme. Traigo estos ejemplos con movimiento circular uniforme de la ley de Newton para que tomen en cuenta y sepan transformar la velocidad angular en RPM a radianes por segundo. Entonces, este ejercicio nos dice, una bobina plana está compuesta de 1000 espiras rectangulares enrolladas o arrolladas sobre un cuadro móvil. El área media de las diferentes espiras es de 20 sobre pi centímetros cuadrados. Se le hace girar al conjunto a una velocidad de 3000 RPM, revoluciones por minuto, en un campo magnético uniforme de intensidad de 0.5 Tesla. Calcular. O sea, el enunciado parece complicado porque está mezclando muchas cosas, ¿no? Está mezclando un área en función de pi en centímetros cuadrados, está usando una velocidad angular para hacer girar la bobina en RPM. Entonces vamos a ver cómo encontramos. Nos pide calcular la fuerza electromotriz máxima inducida en la bobina. Y ve la expresión de la fuerza electromotriz instantánea. Tenemos que el flujo nos da, es igual a número de espiras por campo magnético, por superficie, por coseno del ángulo entre el campo magnético y el vector normal de la superficie. Y la fuerza electromotriz es igual a la derivada con relación a tiempo del flujo del campo magnético. Entonces tenemos que reemplazamos el flujo del campo magnético. Sabemos que el número de espiras, el campo magnético y la superficie son constantes, salen de la derivada. En el movimiento circular uniforme, el ángulo que gira con respecto al tiempo es dado por alfa es igual a alfa inicial más omega t. Entonces reemplazamos el valor, hacemos la derivada y vamos a tener que la fuerza electromotriz va a ser igual a el número de espiras por el campo magnético, por la superficie, por la velocidad angular, que multiplica el seno de alfa 0 más omega t. Este número de espiras por el campo magnético, por la superficie, por la velocidad angular, es el valor máximo de la ecuación, ¿no? Entonces, ese será el valor máximo de la fuerza electromotriz. Entonces, convirtiendo los datos al sistema diferencial de medidas, tenemos que n es igual a 1000 vueltas, campo magnético 0.5 Tesla, la superficie es 20 sobre pi centímetros cuadrados. Convertimos los centímetros cuadrados a metros cuadrados y vamos a tener que la superficie va a ser 20 por 10 a la menos 4 sobre pi metros cuadrados. Ahora convertimos las 3000 revoluciones por minuto a radianes por segundo. 2 pi radianes es una revolución, un minuto son 60 segundos y vamos a tener que 3000 revoluciones por minuto son igual a 100 pi radianes por segundo o sobre segundo. De las ecuaciones anteriores tenemos que
La fuerza electromotriz máxima va a ser igual a 100 voltios. Solamente reemplazar los valores y tenemos el resultado. El ítem B, la fuerza electromotriz en función del tiempo, resulta ser la variación del agua en T0 es 0. Entonces, la fuerza electromotriz queda reemplazamos este valor de la fuerza electromotriz máxima, que es 100 voltios, y multiplicamos por el seno, reemplazamos la velocidad angular, que es 100 pi, por T, y esa es nuestra fuerza electromotriz en función del tiempo. ¿Alguna pregunta? Es lo mismo, solamente con otro enfoque. Es la misma que el ejercicio anterior de movimiento circular uniforme. En el ejercicio 6, y ya yendo a algo más de lo que es la fuerza, la velocidad de la luz con relación al campo eléctrico y magnético. Y nos dice que la estrella más brillante de las tres Marías es la estrella Alnilam. Si esta se apagara hoy, nos pregunta en qué año desaparecería de nuestra vista, teniendo que la distancia desde la Tierra a la estrella es de aproximadamente 1.2677338 por 10 a la 19 metros. Entonces, aquí tenemos las fórmulas que hemos estado viendo. Los datos primero son distancia 1.2677338 por 10 a la 19 metros. Nos pide el tiempo. Y tenemos que en una onda, la longitud de onda por la frecuencia es igual a la velocidad de la luz. Esta velocidad de la luz también es igual a la longitud de onda sobre 1 sobre el periodo. Y esto quiere decir que la velocidad de la luz es igual a la distancia sobre el tiempo. Entonces, buscamos el tiempo, ¿no es cierto? Despejamos esta ecuación el tiempo y tenemos que el tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad de la luz. Tenemos que la distancia es igual a 1.2677338 por 19 metros. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y si queremos encontrar en qué año, los años, en qué año desaparecería, entonces tenemos que una hora son 3.600 segundos, un día son 24 horas y un año son 375 días. Realizando los cálculos, ustedes por favor realícenlo, tienen que dar lo mismo, tardaría 1.340 años en desaparecer de nuestra vista. Esto quiere decir que si hace 1.000 años ya esa estrella explotó o se apagó, la seguimos viendo, todavía nos quedan 340 años para verla. Pero si se apaga hoy día, y calculando que estamos al año 2021, esa estrella se apagará o desaparecerá en nuestra visión en el 3.371. ¿Listo? Es solamente hacer los cálculos. Aquí tienen que tener cuidado con la calculadora y las potencias. Y fijarse que mucha gente, cuando usa la velocidad de la luz en kilómetros, es 3 por 10 a la 5 kilómetros. Cuando es en metros, es por 10 a la 8. El ejercicio 7 nos dice, ¿cuánto tarda la luz solar en llegar a la Tierra, sabiendo que la distancia al Sol es de 149.6 por 10 a la 6 kilómetros? De aquí, el ejercicio nos da la distancia en kilómetros. Tenemos que convertirla a metro. Entonces, distancia al Sol es 149.6 por 10 a la 9 metros. La velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Nos pide el tiempo. Tenemos otra vez, calculamos el tiempo, distancia sobre velocidad de la luz, un año en 365 días, un día 24 horas, una hora 3.600 segundos. Entonces, la luz del Sol tarda en llegar a la Tierra 8.3116 minutos. Otro ejercicio nos dice, si la luz de un relámpago tarda 33.333 por 10 a la menos 6 segundos, ¿a qué distancia la Tierra fue generado? O sea, ¿a qué altura hubo esa ruptura del aire para que, del dieléctrico como aire,
para que exista esa chispa que es el rayo o el relámpago. Entonces, nuevamente tenemos que velocidad de la luz 3 por 10 a la 18 metros por segundo, tiempo 33.333 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Cuál es la distancia? Entonces aquí tenemos las fórmulas, nuevamente, longitud de onda por frecuencia, velocidad de la luz, y la velocidad de la luz es la distancia sobre el tiempo. Entonces en este caso la distancia va a ser la velocidad de la luz por el tiempo. Reemplazamos los valores y nos da que el relámpago se generó a 1000 metros de altura. Entonces, sencillo, los ejercicios son de uso directa de las fórmulas, no hay complicaciones. ¿Y alguna pregunta? Son muy sencillos. Esto lo estoy subiendo a la plataforma dentro de unos minutos para que puedan practicar. Está claro, ¿verdad? No hay pregunta. Los ejercicios son sencillos, de igual manera van a ser los ejercicios del examen final. Sencillos, sin complicaciones. Lo que quería decirles es que como estamos en época de elecciones, este viernes hay cierres de campaña, entonces nos han pedido participar o colaborar con las futuras autoridades que van a estar manejando nuestra facultad. Y también ustedes tienen que participar para que puedan elegir a las autoridades que ustedes vean convenientes en la conducción de la facultad y principalmente de nuestra carrera, que necesita tener buenas autoridades para la conducción. Entonces, por eso les digo que la clase del viernes la podemos pasar para el lunes, para que yo voy a estar toda la mañana en la facultad y no me va a dar tiempo de llegar a la hora. Entonces, el lunes sería a las 11:30, en el horario habitual, para que demos la última clase, la clase práctica, que ya está lista. La voy a subir hoy día también, para que ustedes ya la vayan practicando, y cosa que el lunes la repasamos solamente. ¿Listo? Listo, ingeniero. Sobre el segundo parcial, ¿cuándo va a estar evaluado, ingeniero? Para ver la nota. Ya me faltan poquitos exámenes de corregir. Yo pienso que hasta las 8 de la noche ya está todo arriba. ¿Listo? Ya para que... Ingeniero, el examen final entra todo, ¿no? No, solamente las unidades 4 y 5. Esa más. Es para que ustedes puedan estudiar tranquilos, sin presiones. Y de la lista de ejercicios que yo les di, de esa lista van a salir algunos, son los ejercicios tipo, de ahí van a salir algunos modelos. O sea que mientras más ejercicios resuelvan, más chances de sacar 100 puntos tienen. O sacar los 30 puntos que corresponden al final, ¿no es cierto? ¿Listo? Listo. Entonces, les voy a repetir, pasamos la clase de este viernes por causa de las elecciones para el lunes a las 11:30 de la mañana. Bueno, eso es todo por hoy, jóvenes, y los espero el lunes para terminar el programa. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.